El glaucoma es una enfermedad caracterizada por un daño progresivo sobre el nervio óptico, que es el encargado de transmitir la imagen que llega a la retina hasta el cerebro. Generalmente se produce por un aumento de la tensión dentro del ojo, la cual suele ser producida por un aumento de la edad, aunque también hay otros factores que pueden subirla, como pueden ser la toma de corticoides, pacientes miopes, inflamaciones dentro del ojo o cierre del sistema de drenaje natural de los líquidos que se generan dentro del ojo. Esto conduce a un aumento en la presión dentro del ojo que daña el nervio óptico. ¿En qué se traduce ese daño del nervio óptico? En un deterioro del campo visual, que es la visión periférica que tenemos. Los pacientes con daño en el campo visual suele manifestarse porque chocan con los objetos que tienen a su alrededor o mientras conducen no ven a los peatones o a los coches que les salen por los lados. El problema del glaucoma es que el daño que se genera es irreversible y no suele dar sintomatología como ojo rojo, dolor o una pérdida de visión del campo central que pueda llegar a alarmar al paciente. Para llegar al diagnóstico de glaucoma y saber si está controlado, debemos vigilar tres aspectos fundamentales. El primero es tomar la tensión intraocular, sobre todo a pacientes que tengan antecedentes en su familia de tensión alta en la vista o glaucoma. El segundo es evaluar si existe daño estructural en el nervio óptico mediante una OCT, tomografía de coherencia óptica o realizando un fondo de ojo. Y por último, ver la funcionalidad que tiene ese nervio óptico mediante un campo visual. Con estas tres exploraciones podremos determinar la probabilidad que tiene un paciente de desarrollar glaucoma o, si en caso de que lo tenga ya diagnosticado, si existe progresión o está controlado. En el glaucoma, el diagnóstico precoz y la prevención son fundamentales. Es por ello que es conveniente realizar una revisión por encima de los 40 años a todos los pacientes, para tomar tanto la tensión ocular como para ver si el nervio óptico presenta patología o no. Y es especialmente importante en aquellos pacientes que tengan antecedentes en la familia de glaucoma o de tensión ocular alta. Para el tratamiento del glaucoma disponemos de varias modalidades. El primer paso consiste en la utilización de colirios o gotas que consiguen disminuir la tensión ocular, que es el principal factor de riesgo. Hoy en día disponemos de colirios que son altamente eficaces en la disminución de la tensión ocular. De hecho, la mayoría de los glaucomas se pueden controlar solamente con 1 o 2 gotas al día de cada colirio. Se pueden incluso utilizar combinaciones de estos fármacos. Sin embargo, uno de los puntos más complicados de esta parte del tratamiento es el cumplimiento. Y esto se debe fundamentalmente a dos aspectos. Por una parte, los colirios tienen una serie de efectos secundarios como puede ser picor, enrojecimiento, molestias, que el paciente nota desde las primeras aplicaciones. Por otra parte, estamos hablando de una enfermedad crónica en el que el paciente lo único que nota son los efectos secundarios del tratamiento y no los beneficios que obtiene. Y es por ello que muchos pacientes bien se olvidan de poner las gotas o bien dejan el tratamiento porque creen que están sufriendo reacciones de alergia o reacciones adversas. La segunda parte del tratamiento, si con el tratamiento médico no es suficiente, sería la cirugía. Hay que tener en cuenta que la cirugía del glaucoma va encaminada a disminuir la tensión de manera más importante de lo que conseguimos con los colirios, pero nunca llega a erradicar el glaucoma. El daño que produce el glaucoma es un daño irreversible y por ello la cirugía lo único que pretende es detener la progresión. Todas las técnicas que existen hoy en día para operar el glaucoma van encaminadas a abrir una vía alternativa de drenaje para los líquidos que se generan dentro del ojo y que son los responsables, en último término, de que aumente la tensión. Una vez operado, el paciente puede seguir necesitando el uso de colirios y hay que volver a repetir y volver a remarcar que la visión perdida por el glaucoma no se puede recuperar, de manera que el paciente debe de seguir haciendo revisiones periódicas.